No dejes que me olvide de mi función. Hoy vamos a hacer comentarios y reflexiones de la lección 64 de Un curso de milagros. Soy José Mandé y te doy la bienvenida a este canal donde iré subiendo material para ayudarte con tu estudio y práctica de un curso de milagros. Y si te interesa saber un poquito más acerca de mi trabajo con el curso, puedes visitar mi web encuentrosconucdm.com o ir a la descripción del vídeo, que aquí te dejaré un enlace de la página. Y como siempre, antes de empezar tu lección, haz la lectura sosegada del material para que de alguna manera empiece a calar en ti bastante profundamente lo que Jesús te está diciendo y que también tengas muy claro cuáles son las instrucciones específicas de la aplicación del ejercicio del día. Tu función es crucial. Jesús en esta lección va a elaborar un poquito más en los específicos de tu función, que es perdonar, y también de lo importante de tenerla presente, de no olvidarte de tu función durante el día. Y también un poquito de honestidad. Puede que hayas pensado al comienzo del día que ibas a hacer un gran número de aplicaciones de la lección y al final del día te des cuenta que no ha sido así. Pues lo único que tienes que sacar de esto es ver lo resistente que somos y no sucumbir a la forma. No hay nada tan cegador como la percepción de la forma. Si mi función de perdonar es la felicidad y yo encuentro que no puedo perdonar, bien sea que me doy cuenta de que no quiero o bien sea me parece imposible, cualquiera de las dos cosas es el deseo de la mente de no hacerlo. Sin sentirme culpable por esto, la información que me está llegando es: todavía no estoy seguro de querer ser feliz. Hablo de la mente, hablo de contenido y no de forma, no hablo de cuerpos. Como individuos, obviamente, queremos aquellos desenlaces que nos producen bienestar y que nos relajan y nos dan felicidad en los términos en la que lo conocemos. Pero la verdadera felicidad, el llevar a cabo nuestra función y permitir que todos los pensamientos de especialismo, miedo y culpa de ego sean deshechos, todavía no estamos completamente dispuestos a hacerlo. Y es muy útil no sobreestimarnos espiritualmente. Puede que nosotros pensemos que estamos por encima de estas lecciones y que esto es muy obvio, pero Jesús nos va a mostrar que esto es una verdadera humildad. Jesús nos va a mostrar exactamente en el lugar donde estamos para darnos la mano y hacer que avancemos junto a Él. Todos aquí hemos comprado el sistema de culpa y de separación del ego. Por consiguiente, todos aquí tenemos la misma función de aprender de la mano de nuestro Maestro a perdonarnos por eso. Vamos entonces a comenzar con la lección. No dejes que me olvide de mi función. La idea de hoy es simplemente otra manera de decir: no me dejes caer en la tentación. El propósito del mundo que ves es nublar tu función de perdonar y proveerte de una justificación por haberte olvidado de ella. Es asimismo la tentación de abandonar a Dios y a su Hijo adquiriendo una apariencia física. Esto es lo que los ojos del cuerpo ven. En este párrafo, Jesús nos está diciendo cosas sumamente importantes. El propósito del mundo es que perdamos de vista nuestra verdadera función. ¿Cuál es nuestra verdadera función una vez que nuestra mente acepta el pensamiento de separación, culpa, pecado, reforzándolo con el sistema de pensamiento del ego, que ha sido nuestra invención para silenciar la otra voz en nuestra mente, la voz del Espíritu? Nuestra función es básicamente volver a elegir el Espíritu Santo, cambiar de mentalidad. Pero para no hacer eso, este sistema de pensamiento ego con el que nos hemos identificado tiene un agregado de que la separación sí ha ocurrido. Ahora te sientes culpable. La culpa es esa sensación intolerable en la mente. Le pone culpa por ponerle un nombre. No está hablando de remordimientos a nivel de cuerpo. Es sencillamente una etiqueta, un símbolo. Así que tenemos una sensación de estar separados que es intolerable en la mente y un miedo de habernos convertido en algo que ya no tiene remedio. Todo esto está en la mente y todo esto es el primer escudo detrás del cual me escondo para no tener que cambiar de mentalidad. Pero a este nivel todavía seguimos siendo esta mente. La solución de este sistema de pensamiento
no es solo tapar de nuestra conciencia en la mente, que podemos cambiar de mentalidad con toda esta paranoia de pecado, culpa y miedo, sino encima proyectar todo esto fuera e identificarnos con el cuerpo, proyectar toda esta culpa. Y ahora el mundo físico, el mundo de los cuerpos, parece ser nuestro origen, parece ser nuestra realidad y parece ser la causa de todo lo que sufrimos o por todo lo que nos alegramos. Y no sospechamos que esto es una maniobra de proyección. Jesús lo dice bastante bien en el capítulo 13, porque aunque es una maniobra muy ingeniosa, no nos sirve de nada, porque como las ideas no abandonan su fuente, seguiremos sufriendo los efectos de la elección de la culpa. Y ahora no seremos conscientes de que está el sufrimiento en la mente, sino que lo veremos surgir y desvanecerse en figuras físicas en un mundo de cuerpo, espacio y tiempo. Estás acostumbrado a la noción de que la mente puede ver la fuente del dolor donde ésta no está. El dudoso servicio de tal desplazamiento es ocultar la verdadera fuente de la culpabilidad y mantener fuera de tu conciencia la percepción plena de que dicha noción es demente. El desplazamiento siempre se perpetúa mediante la ilusión de que la fuente de la culpabilidad, de la cual se desvía la atención, tiene que ser verdad y no puede sino ser terrible. O de lo contrario, no habrías desplazado la culpabilidad hacia lo que creíste que era menos temible. Estás dispuesto, por consiguiente, a mirar toda clase de fuentes, entre comillas, siempre y cuando no sea la fuente que yace más adentro, con la que no guardan relación alguna. En este párrafo Jesús nos está diciendo esto. Esta maniobra en la mente del sistema de pensamiento del ego tiene como añadido una creencia de que el pecado ha sucedido y de que la culpa es real y que es terrible, y mejor desplazarla y mirar para otro lado. Ese mirar para otro lado es proyectarla e identificarnos ahora con estas figuras del sueño. Y aquí podemos aceptar toda clase de magia, toda clase de soluciones a los problemas generados por la culpa proyectada, siempre y cuando no me lleven a cambiar de mentalidad. Porque recuérdate que hemos puesto esta fábula de miedo en la mente de que el pecado sí ha ocurrido, de que Dios es nuestro enemigo y de que la culpa es real. Y este es un estado de extremo dolor y de locura, porque si bien por una parte la culpa es intolerable, el extraño sistema de pensamiento del ego dice que tu especialismo, que es tu vida, necesita de la culpa para seguir existiendo. Es salirnos de todo esto con la ayuda de nuestro maestro en la mente, nuestra verdadera función. Y la función de nuestro maestro es ayudarnos a percibir correctamente todo lo que nosotros creemos que es nuestra vida como un aula de clases, como un artilugio, no para sepultar la mente en el dolor de la culpa, sino para hacerla consciente de que es ella la que está eligiendo encarcelarse y que justo al lado, en esta puerta abierta, está la llave del perdón, de la liberación del espíritu. Jesús nos está diciendo que tenemos que ser conscientes de que necesitamos ayuda y que no nos dejen caer en la tentación. Pero, ¿qué significa la tentación? Nos lo dice bastante claro en el capítulo 31, por ejemplo. Dice, mantente alerta contra la tentación, recordando que no es más que un deseo demente e insensato de convertirte en algo que no eres. Y piensa también en esa cosa que querrías ser en cambio, pues de lo que esa cosa se compone es de locura, de dolor y de muerte, de traición y de profunda desesperación, así como de sueños fallidos y de haber perdido toda esperanza salvo la de morir, para así poner fin al sueño de miedo. Eso es todo lo que es la tentación, nada más. ¿Cómo iba a ser difícil elegir contra ello? Examina lo que es la tentación y reconoce cuáles son las verdaderas alternativas entre las que eliges, pues solo hay dos. No te dejes engañar por el hecho de que aparentan ser muchas. Las alternativas son el infierno o el cielo, y de estas solo puedes verdaderamente elegir una. Y es por eso que nuestra función es felicidad, es aprender que seguimos siendo tal como Dios nos creó y que la tentación de desear algo diferente de lo que somos no ha sido nunca nuestra verdadera voluntad. La tentación siempre es a nivel de la mente, reforzar
el deseo de ser especial. Pero para que no me esté dando cuenta de que eso es lo que estoy haciendo, repito, se ha fabricado el mundo, los cuerpos y las relaciones especiales. Ese es el propósito que ha tenido el mundo, reforzar la idea del ataque, de la separación y de la culpa del sistema de pensamiento del ego en la mente. Cada vez que me veo a mí mismo como un cuerpo, es decir, cada vez que pienso que cosas en mi cuerpo o en el mundo físico son los causantes de mi pérdida de paz, lo que estoy haciendo de manera automática es también ver a otros como cuerpos. Es decir, su mente no solo está compartiendo el mismo propósito de pecado, culpa y separación, pero bajo el principio del ego, uno o el otro, si yo no quiero ser culpable, quien tiene que serlo es mi hermano. Y entonces en la mente proyectaré culpa que de alguna manera quedará filtrada en estas relaciones. El propósito del Espíritu Santo es ayudarnos a descubrir todas estas maniobras y aprender a darle la mano y de seguir su guía es la función del perdón, la cual me llevará a la verdadera felicidad. Vamos entonces a seguir con la lección. Nada de lo que los ojos del cuerpo parecen ver puede ser otra cosa que una forma de tentación, ya que ese fue el propósito del cuerpo en sí. Hemos aprendido, no obstante, que el Espíritu Santo tiene otro uso para todas las ilusiones que tú has forjado y por lo tanto ve en ellas otro propósito. Para el Espíritu Santo, el mundo es un lugar en el que aprendes a perdonarte a ti mismo lo que consideras son tus pecados. De acuerdo con esta percepción, la apariencia física de la tentación se convierte en el reconocimiento espiritual de la salvación. Y esta es la amabilidad de nuestro Padre, es la amabilidad y el amor del Maestro interno. Vamos a utilizar de su mano todo lo que hemos fabricado para sellar en el olvido la decisión en favor de la culpa y hacerla eterna para despertar, regresar a la mente y dejar de apoyar los pensamientos de ataque. No te olvides nunca que la proyección da lugar a la percepción. Todo lo que estamos viendo aquí como ataques o como fuentes de dolor provienen de elecciones y de pensamientos en la mente. Esto es lo que nuestro maestro interno nos irá llevando a ver para que dejemos de apoyar en la medida en la que estemos dispuestos a hacerlo. Por supuesto que esto no es un llamamiento a negar tu mundo o negar tu cuerpo, sino aprender a negar la negación de la verdad, aprender a hacerte a un lado y no interpretar tus relaciones con el sistema de pensamiento del ego, el cual las ha fabricado para que tu mente no pudiera cambiar de parecer. Sigamos entonces con la lección. Al repasar nuestras últimas lecciones, vemos que tu función aquí es ser la luz del mundo y que es una función que Dios mismo te dio. La arrogancia del ego es lo único que te hace poner esto en duda y el miedo del ego lo único que te induce a considerarte a ti mismo indigno de la tarea que Dios mismo te encomendó. La salvación del mundo aguarda tu perdón, porque a través de tu perdón el Hijo de Dios se libera de todas las ilusiones y por ende de toda tentación. El Hijo de Dios eres tú. Aquí no se está hablando acerca de una función en la conducta o en el comportamiento. No se nos está diciendo de que mi función es ir a enseñar un curso de milagros, predicar un evangelio o ir a salvar las ballenas. Todas estas son cosas en comportamiento, en la forma. Mi función es aprender a escuchar mi propia petición de amor, mi propia llamada de auxilio disfrazada de ataque y de culpa proyectada sobre otros. ¿Y cómo voy a poder hacer esto? Lo voy a aprender a hacer entrenando mi mente, practicando las lecciones que Jesús me está diciendo, porque poco a poco me volveré más hábil en darle la mano para que Él me lleve de regreso a la mente y pueda entonces llevar a cabo mi función. Mi función es observar todos estos pensamientos, todas estas elecciones en favor del ego y entregarlas a la expiación en paz. Es así como nos vamos haciendo conscientes que lo externo no es sino un efecto, una representación de un estado interno, de una elección en favor de la culpa que ya no deseo abrigar. Siempre estamos perdonando lo que se percibe afuera, pero esto que se percibe afuera, repito, no es sino una dinámica proyectada de la mente. Las ideas no abandonan su fuente.
Solo desempeñando la función que Dios te dio podrás ser feliz. Esto se debe a que tu función es ser feliz, valiéndote de los medios mediante los cuales la felicidad se vuelve inevitable. No hay otra manera. Por lo tanto, cada vez que eliges entre si desempeñar o no tu función, en realidad estás eligiendo entre ser feliz o no serlo. Y ya en los principios del texto, en el capítulo 1, Jesús nos dice que todo placer real proviene de hacer la voluntad de Dios. Ninguna alegría o satisfacción aquí se puede comparar con permitirle a nuestro maestro interno que deshaga los pensamientos de ataque, de culpa y de miedo. Es quitando estos obstáculos de las elecciones en favor del ego y de la separación como nos hacemos conscientes de la verdadera paz, dicha y alegría que ya se encuentran en nuestra mente. Pero el hecho de elegir el sistema de pensamiento de la separación, de la escasez, de la culpa y del miedo, nos pone entonces a buscar migajas complementarias en las relaciones especiales con este deseo compulsivo de obtener del sistema de pensamiento del ego, porque de manos de este sistema de pensamiento del ego no podemos sino percibirnos como carentes. El perdón no es sino el medio para llegar a la expiación, la liberación completa de este sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo. El no querer perdonar, el darme la sensación de no poder perdonar, no es sino el símbolo de que mi mente todavía no está completamente interesada en ser feliz. No tenemos que sentir culpa por esto, porque justamente para eso estamos haciendo este trabajo. De la mano de nuestro Maestro, cada vez que perdonemos y sintamos la liberación, la feliz despreocupación, nuestra mente va cambiando de parecer y se hace cada vez más consciente de la importancia de llevar a cabo su función. Y esta es la motivación que Jesús nos pone para que elijamos cada vez más aprender y vivir las lecciones que nos está enseñando en un curso de milagros. Vamos a seguir entonces con la lección. Recordemos esto hoy, tengámoslo presente por la mañana, por la noche y también a lo largo del día. Prepárate de antemano para todas las decisiones que tengas que tomar hoy, recordando que todas ellas son en realidad muy simples. Cada una te conducirá ya sea a la felicidad o a la infelicidad. ¿Puede ser acaso difícil tomar una decisión tan simple? No permitas que la forma de la decisión te engañe. Complejidad en lo relativo a la forma no implica complejidad en lo relativo al contenido. Es imposible que el contenido de cualquier decisión aquí en la Tierra se componga de cualquier otra cosa que no sea esta simple elección. Esta es la única elección que el Espíritu Santo ve y por lo tanto es la única elección que existe. En este párrafo Jesús nos está diciendo que más allá del ámbito de la complejidad del ego, lo que importa es el contenido. Nuestro maestro interno nos ayudará a hacernos conscientes de cuál es el propósito que tenemos en estas situaciones y en esta miríada de elecciones que tenemos que ir tomando. Para el Espíritu Santo, en el fondo, nada de esto es real, porque Él sabe que proviene de la proyección de un pensamiento de pecado, culpa y miedo en la mente, que tampoco es real. Pero nosotros sí creemos en ese pensamiento como la razón de nuestra vida y tenemos miedo a soltarlo. Entonces, nuestro maestro, para decirlo de nuevo, utilizará todas nuestras experiencias para llevarnos de vuelta a la mente y que elijamos cada vez mejor. La complicación en las situaciones del mundo, debo hacer una cosa o debo hacer la otra, debo ir a tal ciudad, no debo ir a tal parte, debo agarrar este trabajo, no debo agarrar este trabajo, y tratamos de traer al Espíritu Santo a esta locura, no es lo que Jesús nos está sugiriendo en este curso. Jesús lo que nos está sugiriendo es que prestemos atención qué tan importante, qué tan vital se ha vuelto para nosotros una elección entre una cosa que Él nos dice que es ilusoria y otra cosa que Él nos dice que es ilusoria, sin descuidar nuestras vidas aquí, tomando conciencia de por qué se está haciendo esto un asunto de vida o muerte. Ya sospechamos que el propósito de esta situación era angustiarme, agobiarme, hacerme sentir frustrado, es decir, volver a reforzar el sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo en la mente. Y una vez que he visto el propósito, ya no me engaño. Ya la decisión aquí la haré con el sentido común de la mejor manera que pueda, pero mi atención estará puesta en mi maestro interno,
que utilizará ahora esa situación para hacerme consciente de pensamientos de ataque y de miedo que podría ahora elegir no albergar, o al menos no defenderlos, y permitir que la dulzura del amor del Espíritu Santo me recuerde que no son necesarios. Jesús nos está diciendo que tenemos que tener esto presente tantas veces como sea mejor en el día y no nos sintamos mal si de repente nos olvidamos. Cuando nos acordemos, retomamos nuestro trabajo. Es muy importante saber que el propósito inicial de todo este mundo, de todas las situaciones y relaciones, ha sido el de reforzar el sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo. Y me estoy empezando a ser consciente de que en realidad estoy albergando ese sistema de pensamiento como si mi vida dependiera de él. Y es justo lo contrario. Poco a poco iré cobrando cada vez más conciencia y con la práctica constante y los recordatorios constantes durante el día, lo iré integrando mejor en mí y estará entonces más y más a mi disposición en estos momentos de necesidad, que son estos momentos donde nos sentimos en pérdida de paz, angustiados o agobiados o exaltados por cosas maravillosas, entre comillas, ahí afuera. Nada de eso es ni la verdadera fuente del dolor, ni tampoco la verdadera fuente de la felicidad. Toda la ayuda de Jesús es para pasar más allá de las apariencias, llevando nuestra atención a la mente que origina su apariencia de realidad, valga la redundancia, y entonces poder permitir corrección en mi mente. Esa es mi función. Y toda la práctica de hoy va a ir utilizando nuestra cotidianidad, nuestras experiencias en el día, para que me haga cada vez más consciente de mi función y de la importancia que tiene para mí en términos de mi felicidad de llevarla a cabo. Practiquemos pues hoy con estos pensamientos. No dejes que me olvide de mi función. No dejes que trate de sustituir la que Dios me dio por la mía. Déjame perdonar y ser feliz. Por lo menos una vez hoy dedica 10 o 15 minutos a reflexionar acerca de esto con los ojos cerrados. Pensamientos afines acudirán en tu ayuda si recuerdas cuán crucial es tu función para ti y para el mundo. Y todas mis funciones que me he inventado son un sustituto de la verdadera función que tiene sentido, que es regresarle mi mente al maestro de la cordura y del amor. Mi aceptación de la culpa y del sistema de pensamiento del ego hacen que de alguna manera no me sienta merecedor y no me sienta indigno. Pero ahora contrastamos, recordemos que ya nos dijo Jesús que somos la luz del mundo y que no lo estamos viendo por estos obstáculos. Se empieza a volver de vital importancia para nosotros aprender a identificar estos obstáculos para no reforzarlos y para entregarlos. Si nos acordamos de lo crucial que es esta función para nosotros, veremos que de manera natural brotarán pensamientos afines que reforzarán estas líneas de pensamiento en la mente. En las aplicaciones frecuentes de la idea de hoy, a lo largo del día, dedica varios minutos a repasar estos pensamientos y luego a pensar en ellos y nada más. Esto te resultará difícil, sobre todo al principio, ya que aún no tienes la disciplina mental que ello requiere. Tal vez necesites repetir, no dejes que me olvide de mi función con bastante frecuencia para que te ayude a concentrar. Aquí Jesús sabe de nuestra resistencia y de nuestro miedo y de nuestra negatividad a sanar. Pero como en el fondo no somos el ego, solamente nos hemos identificado con un sistema de pensamiento antagónico a la verdad, podemos dar estos pasos atrás y elegir de nuevo. Aquí con amabilidad y con comodidad Jesús nos regresa entonces a la frase inicial, no dejes que me olvide de mi función. Le estás pidiendo ayuda en la mente a tu maestro interno. Si no refuerzas tus resistencias, pero reconoces que están ahí y su propósito, que es mantenerte en el infierno, verás que te es mucho más fácil dejar de prestarles atención por instantes y concentrar tu mente en la idea sanadora del día. Hoy se requieren dos variaciones de las sesiones de práctica más cortas. Haz los ejercicios con los ojos cerrados algunas veces, tratando de concentrarte en los pensamientos que estés usando. Y en otras, mantén los ojos abiertos una vez que hayas repasado los pensamientos. Y luego mira a tu alrededor lenta e imparcialmente, repitiendo para tus adentros, este es el mundo que es mi función salvar. Muy importante con los ojos abiertos y con los ojos cerrados
porque Jesús nos está enseñando que no hay ninguna diferencia en realidad entre lo que percibimos interno como lo que percibimos externo. Tanto mi mundo interno individual como mi mundo externo individual no son sino la misma cosa, la proyección de una idea de separación en la mente. Los ojos parecen ver, tal como Jesús nos dijo. En realidad no están viendo sino las cosas que la mente quiere que vean. Que tengas una buena práctica en el día de hoy y que no te olvides de tu función y de lo crucial que es para la salvación del mundo. Nunca se habla del mundo externo porque ya sabes, el mundo externo, el curso te dice que no está ahí, que no es sino la proyección de un mundo interno en la mente, que es un mundo de especialismo y de locura. Y de ese mundo es justamente de lo que se nos salva. Nos vemos entonces en la lección siguiente.